Así que comenzamos con el tema de hoy, conversando con el pastor, y el título es En el nombre de Jesús. Vamos a empezar por leer el capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a leer un verso en el capítulo 3 de Éxodo, del verso 13. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, escrito por el hermano Moisés. Dice así, verso 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren cuál es su nombre, préstele atención a esto, por favor, porque el tema en sí, lo que hemos venido desarrollando, es cuando se ora en el nombre de Jesús. Y por supuesto que Jesús es Dios. Entonces vamos a empezar a hablar primero de Dios en la persona del Padre, en la persona de Elohim, en la persona de Jehová, y después vamos a ir a ver y vamos a hablar alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés es enviado por Dios a Egipto para rescatar al pueblo de la opresión que tenía de 400 años, esa es la pregunta que él le hace a Dios. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Continúa el verso 14 de Éxodo 13: y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito alrededor de lo que significa yo soy. Porque entendiendo lo que significa yo soy, vamos a entender el nombre de Jesús, vamos a entender el nombre de Dios y vamos a entender lo que significa orar o hablar o hacer cualquier cosa en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Pero debido a que muchas veces las personas creen, o nosotros en alguna oportunidad creíamos, que hablar en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús era solamente mencionar el nombre como tal dentro de nuestra conversación. Que si decimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, con eso nosotros, el solo hecho de pronunciar esas palabras, J-E-S-U-S, o pronunciar Jehová, ya nosotros estamos hablando con poder. Y como lo trajo el hermano René, y ahora lo vamos a ampliar un poco más, el hecho de mencionar el nombre solamente por mencionarlo, o sea, la expresión sonora de la forma en que se le llama a nuestro Señor Jesucristo, no es lo que tiene poder. Así es como lo vamos a ir aprendiendo durante la charla de hoy. Pero también el mencionar el nombre como tal, esa expresión sonora, el mencionar el nombre por mencionarlo o usarlo por usarlo, tampoco es algo que sea aceptado por Dios, o sea, que sea aprobado por Dios. De hecho, en Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 7, en cuanto a la pronunciación del nombre como tal, el Señor es muy claro en esto: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, en un sentido amplio, cuando nosotros hablamos de tomar el nombre de Jehová en vano, tendríamos que preguntarnos cuándo se toma el nombre, la expresión sonora, les estoy diciendo del nombre como tal, porque tenemos que separar dos cosas. Lo que es el mencionar el nombre de Dios, el mencionar el nombre de Jesucristo, y lo que es el respaldo a la hora de nosotros estar orando, a la hora de nosotros estar intercediendo. Esas dos cosas. Porque cuando se menciona el nombre del Señor como expresión sonora, el Señor es más enfático en que no se debe hacer en vano. ¿Qué es mencionar el nombre de Jehová en vano? Bueno, vamos a ver algunos puntos que rescaté de lo que es mencionar el nombre de Jehová en vano, y me gustaría que los anote por ahí, que los tenga como dentro de su lista de importancia de cosas que corresponden a conocer a Dios. Porque así entonces vamos a empezar a dejar de hablar de una manera frívola, de una manera insensata, de una manera vacía, de una manera en la cual
no edificamos a las personas, sino más bien que estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. Hablar el nombre de Jehová en vano puede comenzar con juramentos falsos o frívolos. Usar el nombre del Señor de manera falsa, de manera frívola. Bueno, es hacer promesas, es jurar con la intención de no cumplirlas. O sea, haciendo creer a la otra persona que lo que voy a hacer tiene tanta veracidad, tanta certeza que pongo a Dios de por medio y digo, yo juro por Dios que voy a hacer eso, pero en mi intención, en mi interior sé que no lo voy a hacer porque no quiero o porque estoy imposibilitado a hacerlo. Entonces, dar una promesa o mencionar una verdad sin respetar la seriedad de lo que estoy haciendo, eso es un juramento en falso y eso es usar el nombre de Dios en vano. La blasfemia es otra de las formas en cuales nosotros podemos usar el nombre de Dios de manera impropia. O sea, mencionar el nombre de Dios y estar más bien ofendiendo a Dios con eso. Porque la blasfemia es la forma irrespetuosa de hablar de Dios. ¿Cómo funciona la blasfemia? La blasfemia funciona usando comentarios despectivos, haciendo chistes de Dios, de Jesús, de sus atributos, de su persona, porque a veces hallamos que es muy gracioso venir y hacer chistes de Dios, y eso es también blasfemia. Porque crear o difundir chistes es burlarse de Dios. Especialmente si nosotros sabemos que nuestra boca está consagrada a Dios. Nuestras palabras están consagradas a Dios. Referirse a Dios de una manera ligera, sin respeto, tratando de meterlo dentro de nuestras expresiones cotidianas, eso también es blasfemia. Y la gente no lo sabe. Como cuando la gente dice, oh my God, o Jesús, Jesucristo. Y se utiliza dentro del lenguaje cotidiano de manera trivial, tal vez sin la intención de invocar a Dios o sin la intención de ofender a Dios, pero se está usando el nombre de Dios en vano. A veces la gente viene y en un estornudo, Jesús. Eso es nombrar el nombre de Dios en vano. Es invocar el nombre de Dios en vano. Jurar por Dios dentro de las conversaciones para enfatizar un punto es usar el nombre de Dios en vano. También asociar el nombre de Dios con acciones malas como no éticas, ejemplo, proclamar actos injustos que no son aprobados por Dios o mandados por Dios y atribuírselos a Dios. Decir que esto es porque Dios se está glorificando y Dios permitió esto para que se glorificarse, mis hermanos, eso es usar el nombre de Dios en vano también. A ver si lo explico. Vamos a imaginarnos que una mujer fue asaltada camino a su casa, fue ultrajada, y entonces debido a que la mujer fue asaltada y ultrajada, entonces venimos y decimos, bueno, gracias a Dios que le pasó eso, porque tal vez esta mujer viene y se arrepiente delante de Dios. Esta mujer llega, busca al Señor y conoce al Señor dentro de ese escenario catastrófico que le está sucediendo. Entonces decir que gracias a Dios o qué bueno que le pasó eso porque así conoció a Dios es atribuirle al mal, atribuirle a la maldad algo que no le corresponde a Dios. O sea, decir que Dios es el ejecutor, que Dios es el que orquesta esto con el fin de que la persona se convierta. No. Ya aprendimos de la maldad, que está la maldad moral, que corresponde a nuestro corazón, y está la maldad natural, que corresponde a todo lo que es la naturaleza, a todo lo que es el resto de la creación. Que mi maldad moral, Dios no la pone ahí, soy yo el que sale de ahí la maldad. Que Dios utiliza lo que hacemos nosotros y Él viene y lo hace en favor suyo de acuerdo a su propósito, porque Él es maravilloso, porque Él es benévolo, porque Él es misericordioso, es otra cosa. Pero venir y decir que Dios vino y hizo algo y darle al mal o darle a la maldad un aspecto de bendición
o darle a la maldad o al mal un aspecto en el cual nosotros digamos que Dios es el que orquestó eso, entonces, mis hermanos, estamos usando el nombre de Dios en vano. También afirmar que una acción, un comportamiento es inspirado por Dios o por la voluntad de Dios, siendo esto sin valores éticos, morales, que lo respalden, o justificar esa violencia, ese odio en el nombre de Dios, como las guerras, como los ataques, la discriminación, todo esto es usar el nombre de Dios en vano. Bueno, dicho esto, voy a continuar. Solamente quería poner unos puntos de lo que es usar el nombre de Dios en vano, para que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora que abrimos la boca y decimos que estamos representando a Dios. Ok, entonces volvemos a Moisés. Moisés le pregunta a Dios y le dice, ¿qué le voy a decir a estas personas? Que quién me envió. Él dice, dígales que el yo soy te está enviando. Yo soy el que soy. Literalmente lo que Dios le dijo a él en hebreo es Ayeh, Asher, Ayeh. Lo repito, Ayeh, Asher, Ayeh. Traducido al español es seré lo que seré. Parecería que es algo muy simple, parecería que es algo muy superficial, pero si usted le pone atención a la traducción, que tal vez no lo hace, no le hace mucho honor a la forma en que se dice en hebreo, pero por lo menos nos acerca esta frase, seré el que seré, no dice soy el que era, no dice eso. Tampoco dice soy el que soy, tampoco dice eso, tampoco dice seré el que soy, no, dice seré lo que seré. A ver si repito esto, seré lo que seré. Ayer, ayer, ayer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase si nos profundizamos dentro del hebraísmo de la frase como tal? Primero, se considera el nombre propio de Dios. Hashem, el nombre. Es yo soy el que soy. En nuestra traducción al español, la traducción correcta es seré lo que seré. Lo que representa es la existencia eterna de Él. Representa su inmutabilidad. Representa su independencia. Representa su autoexistencia. Yo soy el que soy o seré el que seré. Ayer, ayer significa que no tiene principio, es la comunicación de que Él es eterno, no tiene principio ni tiene final, ha existido siempre y existirá siempre, que es inmutable y que es en esencia la persona con autosuficiencia y autosustentación. Por favor, anoten esto, autosuficiencia y autosustentación. Esto significa autoexistencia. Nosotros provenimos de algo. Nosotros provenimos de Dios. Él no proviene de nada. Él es autoexistente. Él proviene de sí mismo y eso es algo inexplicable para nosotros. Por eso es que la palabra en sí, el nombre en sí, implica autosuficiencia en la existencia. Y esto es muy importante y es fundamental a la hora de que entendamos lo que es hablar, orar en su nombre. Porque lo que está hablando a la hora de que se toma esta dimensión es una presencia constante de Él. Implica que Dios está acompañando a su pueblo, asegurando su cuidado, asegurando su guía, asegurando su protección. También implica identidad y conciencia. Esto en el sentido amplio, cuando Él dice yo soy, aunque las personas lo han interpretado solamente como existencia, la afirmación, como les dije, es autoexistencia y autoexistencia individual. Entonces cualquiera dice, ¿cómo autoexistencia individual? Porque Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Sí,
Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, pero no olvidemos que dice la palabra de Dios que Él es un solo Dios. Que si bien es cierto, estamos observando estas tres manifestaciones de Dios, en sí es uno solo. O sea, Dios es único y al ser Dios único en estas manifestaciones, que es algo que no vamos a poder entender desde nuestra conciencia, desde nuestro entendimiento, la declaración en sí misma es un potencial infinito del ser. O sea, es una invitación a nosotros mismos a reconocer la divinidad inherente de cada ser de la unidad del todo. Eso se llama una unidad compuesta. Y cuando yo conozco una unidad compuesta significa que es único, es uno, pero compuesto. Así que el llamado a nosotros en el momento que escuchamos el nombre de Dios es a contemplar y reflexionar sobre lo que nosotros somos. Tan finitos, tan sencillos, tan pobres, tan insignificantes, que el salmista cuando dijo, Jehová es mi pastor, estaba implicando absolutamente muchas cosas. Él es el pastor, lo cual significa que yo soy la oveja. Automáticamente me separa de su naturaleza y me da a mí el reconocimiento de mi naturaleza. Si Él es el pastor, yo soy la oveja. Y si Él es el pastor, Él tiene el control, Él tiene la guía, Él es el autosuficiente. Yo solamente soy el que me beneficio de lo que Él me quiere dar. Jesús, cuando le dice a los discípulos, les encomienda la gran comisión, allá en Mateo 28, 19, que fue lo que leímos durante la exposición del hermano René, dijo así, por tanto, id. Este por tanto, él viene y ya muestra que su obra está completa y al estar la obra completa, el nombre de él, que es todo lo que acabo de explicar, autoexistencia, autosuficiencia, sabiduría, eternidad, todo esto está respaldando esa obra. Entonces, ese por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Aunque en los textos de la Reina de Valera dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este es un texto espurio. Jesús está diciendo en mi nombre. Cuando Él está hablando en mi nombre, está hablando de en su naturaleza, en la esencia de lo que acabo de explicar. ¿Y qué es lo que tienen que ir estas personas a hacer cuando llama a ellos a ser discípulos? Nótese que no dice que los vaya a salvar. El Señor es el que salva, la salvación es de Jehová. Nótese que dice que hagan discípulos. ¿De quiénes? De los que Él va salvando. Y va sumando a la iglesia y va sumando a salvación. Y una vez que estas personas van en su autoridad, en su nombre, van a enseñarles que guarden las cosas que les he mandado, dice. Y aquí yo estoy con vosotros, ahí está la suficiencia, ahí está la protección, ahí está la guía, lo que venimos explicando de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, tratemos de empezar a cerrar esto para poder conversar alrededor de esto. Empecemos a cerrar los leguitos, a armarlos. En Filipenses capítulo 2, verso 9, nos da una idea un poco más amplia de lo que acabo de explicar, de todo lo que acabo de explicar. Espero que estén tomando notas para que hagamos aportes que vayamos a concretar, a la concreción, iba a decir, no sé si la palabra está correcta, pero para que concretemos, hagamos aportes que concretemos lo que estamos estudiando. En Filipenses capítulo 2, en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, esto es importante, el cual está hablando de la identidad de Jesús. Y va a describirnos la identidad de Jesús siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo como Dios, siendo Dios, Él no se agarró de eso para no venir a cumplir un propósito, para no venir a cumplir con una restauración de las cosas, con una redención de las cosas, donde nos incluye a nosotros e incluye la creación. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vacía. No es que deja de ser Dios, sino que se autolimita, porque como es autoexistente, como Él es en sí el único que puede limitarse a sí mismo,
Entonces se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, esto es muy importante, siendo el que manda, siendo el majestuoso, siendo Dios, siendo el omnipotente, siendo el omnipresente, siendo el todopoderoso, toma una forma de siervo, o sea, de esclavo, y es hecho semejante a los hombres. Eso suena bonito, pero esto es humillante, refiriéndose a Dios. Por eso es que el verso 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El hacer eso es humillarse a sí mismo porque Él es Dios. Y se hizo obediente hasta la muerte. Eso es humillarse más. Porque Dios que no muere, Dios que es inmortal, se vacía, se permite a sí mismo tomar una presentación corpórea en el Hijo para morir, para cumplir con su deseo de justicia, y muere en una muerte en cruz que es algo terrible que es para los hombres terrible y mucho más terrible para Dios, porque era una muerte humillante. Por esa razón, por lo cual, o sea, como todo eso que vengo explicando, más todo lo que arrastra esta explicación, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya en sí ya tenía un nombre. Ya en sí un nombre que implica autoridad. Ya en sí un nombre que implica exaltación. Ya en sí un nombre que significa adoración. Por eso el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. La frase, un nombre sobre todo nombre, mis hermanos, que Pablo pone en esta carta a los hermanos filipenses, es básicamente como un himno, como un canto de humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Por eso es que él lo dice, que por esa razón el Señor vino y lo exaltó hasta lo sumo, porque dentro de la humillación viene la exaltación. Esto significa que el Señor le dio al nombre, a la autoridad, a la obra de Cristo, le dio honor y le dio autoridad. Sume esto, por favor, honor y autoridad. O sea, indica una posición que nadie la supera. Un poder que nadie lo supera. Ya sea celestial, ya sea terrenal e incluso infernal. Nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en el infierno puede superar esta autoridad. Porque implica que al ser el sumo, el más alto, el más supremo por sobre todo, sin excepción, toda criatura va a reconocer universalmente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y por eso toda criatura, todo ser, va a arrodillarse y va a proclamar que Jesús es el Señor. Y por esa razón es que tiene la autoridad central dentro de la salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo dice Hechos capítulo 4, verso 12. Por la autoridad, el respaldo que él tiene. Así, mis hermanos, que lo que esto refleja es la creencia de un poder único, supremo y absoluto para salvar a la humanidad. Subraya una profunda verdad, donde la humillación voluntaria de nuestro Señor fue el camino para la exaltación verdadera dentro de la verdadera grandeza. David, cuando se enfrenta contra Goliat, una de las declaraciones más asombrosas que hace, dentro de muchas y dentro de los salmos, pero el centro de esta declaración nos ayuda a nosotros a poder dimensionar lo que significa el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Dice así, tú vienes, le dice al gigante, le dice a Goliat, allá en 1 Samuel capítulo 17, verso 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el nombre, la autoridad.
la autoridad suprema. Sobre esa autoridad no hay nada. El Dios de los ejércitos de Israel al que tú has desafiado. Cuando dice que Él es el Dios de los ejércitos de Israel, está refiriéndose a una dominación absoluta sobre todas las fuerzas celestiales, terrenales e infernales, como le dije. En hebreo es Yahvé Shebaot. Yahvé Shebaot es Jehová de los ejércitos. Lo que muestra es soberanía sobre las fuerzas celestiales. Lo que demuestra es soberanía sobre las naciones, los ejércitos terrenales. Lo que demuestra es la protección y la suficiencia en sí mismo para proteger a los suyos y a su pueblo. Lo que demuestra es ejecución de justicia, fidelidad y confianza. Así que lo que nos enseña a nosotros es que utilizar el nombre de Jesús, utilizar el nombre de Dios en contextos de adoración, es una afirmación que solo Él, es una afirmación que Él no solo es el creador, sino es el sostenedor del universo. Y no solo es el creador y el sostenedor del universo de manera colectiva, global y universal dentro del cosmos, agarrando y poniendo en orden todo el caos que existe, sino que es un Dios personal, comprometido en estar con usted y conmigo, hasta que Él nos llame y hasta el resto de la eternidad. Cierro con el Salmo 24, hablando del nombre de Cristo, hablando del nombre de Jesús, hablando del nombre de Dios con las palabras más hermosas que yo haya podido escuchar para referirse al Señor, llamándole el Rey de Gloria. Lo leo en Dios habla hoy, Salmo 24. Del Señor está hablando de autoridad y pertenencia. Del Señor es el mundo entero, con todo y lo que en Él hay. Con todo y lo que en Él vive. O sea, del Señor es todo, lo que hay, lo que habita y lo que vive. Porque el Señor puso bases a la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. Ahí habla de poder absoluto, ahí habla de control absoluto. Pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? Al monte es a la presencia de Dios. Y cuando está hablando a la presencia del Señor no está hablando de un aspecto terrenal. No está hablando de un aspecto de nuestro alcance, está hablando de la presencia realmente delante de Él en los cielos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? Está hablando de ya en el momento en que toda la obra completa esté declarada, esté cantando y esté diciendo santo, santo, santo es el Señor. Entonces pregunta, ¿quién puede hacer eso? Y viene la respuesta. El que tiene las manos y la mente limpias. En primer lugar es eso, el que tiene las manos y la mente limpia. Eso nos saca a cualquiera de nosotros, a cualquier ser humano, porque ninguno tiene las manos limpias y mucho menos la mente limpia. Porque dice el que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado y el que no adora a ídolos ni hace juramentos falsos. Déjenme decirles en términos generales qué es adorar un ídolo y qué es realmente seguir un ídolo. Porque la mayoría de la gente piensa en un ídolo como algo material, como algo, como una estatua, pero voy a dar unas implicaciones más allá de solamente una estatua. Es cualquier cosa que ocupe en la vida de una persona, devoción, atención que solo se le debe dar a Jesús. Solo se le debe llamar y dar a Dios. Las personas se pueden convertir en ídolos cuando se les admira, cuando se les respeta de forma excesiva, hasta el punto de que esa persona influencie en mi vida, la vida del individuo, en lugar de que sea Dios. Eso puede ser figuras públicas, pueden ser líderes espirituales, pueden ser políticos, miembros de una familia o los mismos amigos. Cuando llegan a ocupar el lugar de Dios, cuando una persona decide estar en aspectos de familia, en aspectos de amigos o en aspectos de trabajo antes que darle el honor y el lugar a Dios. Déjeme ver si lo explico de esta forma. Hace poco estaba viendo un concierto de una
persona ahí, KG, le voy a poner para que no me censuren el canal, KG, y la gente corría, la gente, donde abrieron los portones era como algo tan hasta irrisorio de ver dónde se golpeaban, dónde querían ocupar los primeros lugares. La gente, es ese tipo de personas que hacen eso, están idolatrando a una persona. Estas personas muchas veces, algunos de los que estaban ahí, podrían ser personas que asisten a una iglesia, pero no les importa gastar plata en ese lugar. No les importa hacer fila por horas, pero ir a la iglesia llegan tarde o no llegan. O dicen que no tienen ni para el bus, o dicen que no tienen para trasladarse, pero sí tienen para eso. O personas que llegan para darle un ejemplo a esos lugares y se mojan y no les importa estarse mojando, no les importa el calor, pero si llegan a la iglesia, que calor, que lluvia. Son personas que están poniendo a esa persona, en este caso la KG que dije yo en este momento, pero puede ser cualquier persona, puede ser una persona con ideas filosóficas, puede ser personas que tengan pensamientos que dominen el mundo y que las personas vengan y los decidan seguir, orientando sus decisiones, sus perspectivas sobre la vida, sobre estas personas. Porque eso es idolatrar a una persona. Es cuando también tenemos objetivos, no solo personas, no solo estatuas, sino objetivos y aspiraciones personales, como el éxito, como la fama, como la riqueza, como el poder. Eso podría convertirse en ídolos de nosotros porque nos lleva al afán para ser reconocidos, para ser personas supuestamente de éxito, para tener muchas cosas. Eso puede convertirse en nuestros ídolos. Los bienes materiales, las posesiones se pueden convertir en nuestros ídolos dentro de una sociedad de consumo para adquirir y acumular riquezas. Eso puede ser fácilmente un ídolo también. Incluso puede ser con la misma felicidad de las personas. Cuando la felicidad depende de otro ser humano, cuando la felicidad de estar feliz depende de mi situación de salud económica, depende de eso, entonces se convierte en un ídolo mi propio cuerpo, porque el Señor me enseña a mí que yo debo amarlo por sobre todas las cosas, entender que todo ayuda para bien para el que ama al Señor. Dice el salmista, hablando del Rey de Gloria, una vez que explica quién es el Rey de Gloria, dice, ¿quién es el Rey de Gloria? En el verso 5, el Señor, su Dios y Salvador, los bendecirá y les hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. O sea, como Él es, debemos ser nosotros. Como Jesús es, debemos ser nosotros. Jesús puso siempre en primer lugar al Padre y nosotros debemos de poner siempre en primer lugar al Padre. Entonces, para Él, para el único, para el excelente, para el único que podía cumplir con toda la justicia de Dios, a ese, dice el verso 7, grita el salmista, ábranse puertas eternas. Quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. Pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas. Quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. Vuelve a preguntar, ¿quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Cierro con esto para que entremos a la charla. Apocalipsis 22. Cierra el yo soy. Cierra el Señor. Cierra Hashem, el nombre. Cierra aquel que fue y le dijo, seré el que seré. Vaya, dígale a su pueblo, a ese pueblo, que el que te envía es el yo soy, por el cual toda rodilla se dobla, por el cual toda lengua confiesa que Él es el Señor. Cuando nosotros entendemos que Dios Todopoderoso hizo una obra a través de Cristo y que la obra está completa, y que Jesucristo cierra con estas palabras diciendo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy.
el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa, omega son las primera y última letra del abecedario griego. Principio y fin, primero y último, no está hablando de eternidad, está hablando de una obra terminada, de una obra que tuvo un principio y una obra que terminó. Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Por qué? Porque ya la obra está completa, y el que rechaza esa obra, el que blasfema, el que usa el nombre de Jehová en vano, el que usa el nombre de Cristo en vano, y no estoy hablando solamente de la expresión sonora del nombre, estoy hablando de no reconocer esa autoridad, al grado de tomar el nombre de Él como chiste, como broma, como muletilla, como estribillo. Él dice: yo soy Jesús y he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Esa es mi exposición, esa es la mesa, eso es lo servido. Ahora viene la parte de conversando con el pastor. Charlemos alrededor de esto. Es un tema riquísimo. Podríamos pasar meses, semanas, hasta años hablando del nombre de Dios, hablando del nombre de Cristo, porque por mucho que lo expliquemos, por mucho que tratemos de expresar y tratar de entender, no lo vamos a entender. Pero el que tiene oídos, dice el Señor, que oiga. Eso significa el que tiene oídos y entendió algo, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Empecemos por hablar correctamente. Empecemos por no estar usando el nombre de Dios de manera simple, de manera burlesca, y lo usemos para todo, hasta para un estornudo. ¿Quién desea participar abriendo el micrófono? Recuerde que estamos grabando, son parte del programa que estoy poniendo en YouTube, que se llama Conversando con el Pastor. Si hay algo que no es de la clase, lo estaré editando, pero el que quiere participar y es de la clase y beneficia al grupo, entonces lo estaré dejando. Leo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi amado hermano. Un poco tarde, me disculpo. Quería hacer una pregunta en base a eso que usted estaba diciendo, pastor. Cuando se refiere a la Biblia al nombre del Señor, ¿se refiere más a un plano espiritual, siendo sobre todo nombre, que al natural? Le pregunto esto porque siempre he topado y he visto personas burlarse del nombre de Jesús como tal, en diferentes momentos. He visto mucho con gente que esta gente pues que tiene, no sé, es que no quiero que tampoco le vayan a tirar el video. A esta gente que le gustan los hombres, todo burumbum que hacen, los he visto burlarse, hacer mofa inclusive a otras personas más. Por eso cuando siempre me quedo en la duda de cuando la Biblia hablaba del nombre del Señor, si se refería más a un plano espiritual, que si bien es cierto, a los que son hijos les dice que no se use en vano, como decía usted ahora, porque muchas veces, ¡ay, Jesús!, para no decir una gran vulgaridad, porque a mí Así me ha pasado es. que se maja un dedo uno, se golpea, ¡ay, Señor!, para no decir, pues, X cosa. Entonces siempre tenía esa idea ahí en mi cabeza. No sé si usted me puede ayudar. Sí, por supuesto que lo estoy entendiendo. Cuando escuche el audio le va a quedar más claro, porque parte de eso fue lo que mencioné. No está de mal preguntar, Leo, y así también enriquece la clase. Se refiere a ambos planos, al material, que sería a lo tangible, a donde estamos nosotros, y al espiritual. Al espiritual, porque no olvidemos que en el ámbito espiritual Pablo dice que se mueven huestes celestiales. Entonces, en el plano espiritual, dentro de la oración, cuando el Señor nos enseña a través de Pablo, el Espíritu Santo nos enseña a través de Pablo a acercarnos a Dios, dice que nos acerquemos confiadamente, pero que cuando nos acercamos a Dios, creamos que le hay. Esa es la parte espiritual. O sea, yo debo de acercarme a Dios en oración creyendo que me está escuchando, creyendo que está presente, creyendo que Él va a responder.
Y en el plano material, entre nosotros, es respetando el nombre de Dios, ya la parte no espiritual, sino la parte donde se hace la vocalización del nombre, para, como lo acaba de anotar usted, no agarrar el nombre del Señor y utilizarlo como si fuera un chiste, como que cuando alguien estornuda, como cuando se hacen presentaciones burlescas de Dios o del Señor, porque eso es blasfemia. ¿Me expliqué con eso, mi hermano Leo? Sí, señor, perfectamente, pastor. Muchas gracias, mi amado hermano. ¿Alguien más quiere participar? Vea qué hermoso el tema. A mí me encantó. Desde que Reno lo trajo, a mí me dejó lleno, me dejó con un sabor en la boca de algo delicioso poder mencionar este tema, porque justamente la mayoría de la gente, cuando la gente viene y se pone a decretar, se pone a declarar, entendiéndose el plano humano, donde no están realmente discerniendo lo que están diciendo, porque el Señor es toda autoridad, el Señor es toda potestad, sobre Él pesa todo, sobre Él no hay nada más que Él. Entonces, cuando una persona viene y cree que se puede atribuir algo así, un poder a sí mismo, con solo mencionar de manera vocal, con una expresión oral el nombre de Él, está realmente totalmente desafinado, desentonado de lo que es Él, que Él es la oveja y Jehová es el pastor, porque no nos acercamos a Dios de esa manera. A nosotros la palabra nos enseña que nos acercamos a Dios en acción de ruego, gracias y súplica. Así es como nos acercamos a Dios, no creyendo que tenemos poder sobre esto. Leo. Pastor, no, que ahora que usted está diciendo eso, recordé dos noticias que habían salido hace unos años en las que obviamente hacían mofa de él. La persona que hizo mofa de él era un transexual, había cambiado completamente su sexo, entre comillas, que lo que siempre va a hacer si va a ser siendo un hombre. Sin embargo, él lo usó en mofa, y recuerdo que fue en Brasil, en un parade que hacen, unas fiestas esas que hacen esta gente, y recuerdo que a los 2 días esa persona hizo mofa no solo el nombre, sino de la Biblia en sí. Falleció como los 2 días esta persona. Sí, eso sucede. Sí. Perdón, Pasó. continúe. No, que me impactó mucho todo lo que hacía. Me molestó muchísimo ver lo que hacía, porque había un video, y recuerdo leer después lo que le había sucedido. De igual manera, había una persona que iba a ser asaltada, hay un video ahí, y en su trabajo tenía un puestito de algo, no sé qué era lo que vendía, no recuerdo ahorita, y de hecho esa persona orando, que creo que fue como algo que le salió normal, se puso a orar ahí como cerrando los ojos, tapándose, no se ve si cierra los ojos obviamente porque es un video, pero se ve que se tapa los ojos, y la persona que estaba ahí cae muerta, el asaltante. Esa persona después dice que ella empezó a decirle a Jesús que lo ayudara, y sucedió esto. Entonces siempre quedé con eso de, Señor, tu nombre en ese caso se usó para hacer mofa, y tú tomaste venganza porque eres Dios, tú sabrás lo que haces, cómo, dónde, cuándo y con quién. Y el otro caso también siempre me quedó eso ahí dando vueltas, ahora que decía usted, no sé si quería ponerlo de ejemplo. Sí, lo que pasa es que cuando se dan este tipo de circunstancias, no podemos nosotros pensar que esto respalda algún tipo de doctrina en cuanto a la mención del nombre, porque hay personas que aún siguen blasfemando, hay personas que siguen haciendo mofa y aún sobreviven a esto. Y hay otras personas que no usan el nombre de Dios en vano, más bien lo usan bien y mueren. Entonces no es en realidad la mención o no mención del nombre, aunque esto se considera como blasfemia y es una ofensa a Dios. Es ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos considerar y podemos señalar a las personas que son detractores de la Biblia, detractores de Dios, y que se consideran ateos o se consideran no creyentes, pero mencionando a las personas detractoras, llámese por razón de género, llámese por razón de ideología, llámese por razón de doctrina, eso se ve muy a menudo cuando se utiliza el nombre de Dios en vano en estas personas. Pero lo que sí me gustaría a mí puntualizar hoy,
Y tal vez profundizar un poco más no es en estas personas detractoras, es cómo se usa dentro de la misma iglesia, dentro de las personas que dicen que creen en el Señor. Cuando nosotros vemos que en conversaciones dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones, dentro de los mismos hermanos, el nombre del Señor es utilizado en vano, de manera simple, de manera vana, de manera vulgar prácticamente. Y cuando digo vulgar no estoy hablando de una vulgaridad, estoy hablando de utilizarlo dentro del vulgo. El vulgo significa dentro del populacho, no darle el centro y el honor que eso merece. Hermana Silvia. Sí, buenas noches a todos los hermanos. Quería hacer una pequeña observación y después hablar sobre lo que usted está tratando el tema esta noche. Claro, por favor. Cuando me separé de mi esposo, algo dentro de mi corazón decía de que yo no podía servir a dos amos. Y a mí me pasaba que él era todo, entonces por eso hay veces que en las conversaciones o en las cosas que salen me sale como ese resentimiento, porque mi vida giraba y tornaba todo alrededor de él. Entonces llegó un momento en donde el Señor me puso entre la espada y la pared, digamos, porque me dijo, o soy yo o soy él. Yo lo interpreté de esa forma, porque a partir de ahí es como que a mí se me allanaron un montón de cosas, ¿no?, en el camino. Eso es como un tema que yo siempre tengo presente, eso de no se puede servir a dos amos. Entonces, bueno, yo elegí a mi Señor porque Él me llamó, no porque yo lo haya querido. Amén. Y después estoy en un grupo, que me pusieron en un grupo de oración también, y justamente hoy salió el tema de empezar a decretar en el nombre de Dios, porque, bueno, acá en Argentina saben todo lo que está pasando y muchas cosas están pasando, entonces hay que decretar la lucha y en el nombre de Dios hay que pelear la batalla porque los demonios y qué sé yo, y siempre yo me acuerdo de lo que usted nos enseña, de que nosotros no tenemos ningún poder para esas cosas. Y hay veces que me pone en una contradicción, porque yo ahora estoy leyendo nuevamente Eclesiastés porque me parece una de las partes de la Biblia, junto con los proverbios, de una enseñanza para nosotros exquisita, enorme. Exacto. Y entonces yo soy de leerlo muchas veces, y me salió esta parte donde dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y es como que cada vez que nosotros conocemos más, nos produce una incomodidad, y no me gusta esto de si estamos en un grupo y empiezan y declaremos esto y declaremos lo otro y luchemos contra los demonios. Nosotros no podemos hacer nada, que era lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Así es. Que todo lo hace el Señor por nosotros. Y tampoco yo quiero salir en el grupo y poner y ser la maestra ciruela, porque yo no soy la maestra de nadie. No me gusta sentirme tampoco más que los demás, porque eso es como también dice Eclesiastés, todo es vanidad, ¿no? Y aflicción de espíritu. Uh-huh. Y yo lo que en este momento estoy sintiendo y pasando en estas cosas, y con lo que pasa acá en el país, es mucha aflicción de espíritu. Vamos ahondando en temas, vamos aprendiendo, y eso es como que cada vez el camino se nos hace más angosto. Uh-huh. Se va achicando el camino, se va achicando, porque vos decís, no, esto no, el otro tampoco, esto está bien, esto está mal, y no porque no juzguemos nosotros en nuestra propia opinión, como dice también la palabra del Señor, no estamos juzgando por nuestra propia opinión, sino por la palabra que está escrita, porque Él nos puso bien ahí lo que estaba bien y lo que estaba mal y lo que tenemos que hacer para obedecerlo, y todo lo hacemos por amor, y eso es lo que a mí me tranquiliza, como siempre pongo, ¿no? Que a mí me tranquiliza mucho que Él haya hecho todo por nosotros, que lo único que nosotros tenemos que es obedecerlo y aceptar su palabra y lo que hace Él en nuestras vidas, pero realmente en estos tiempos es como que se hace muy difícil, porque como recién hablaban por esto de los recitales, bueno, acá anduvo Luis Miguel y también anduvo, o sea, todo está todo patas para arriba, todo, la gente desesperada, corriendo para atrás de uno, del otro, y no sé, eso a mí
me trae, ya le vuelvo a decir, mucha tristeza, mucha aflicción de espíritu, y no quiero estar interviniendo y corrigiendo. Entonces es como que me voy apartando. Cosas a donde no me gusta, que los temas que se tocan, o lugares a donde iba ya no voy más, porque todo es una palabrotas, guaranguerías, todo con el doble sentido, todo, no, estás sola y bueno, buscate una pareja, buscate un hombre por ahí, ya, y todo se soluciona así de fácil. Y yo me mantengo en mi camino porque, como dije, yo lo hago por amor a mi Señor, y eso se complica, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, es como dijo usted, es lo que me salió a mí del corazón en este momento, ver que cómo se está achicando, y yo es como que me auto aíslo, no me da para compartir, porque no, las personas que me rodean, es como que estamos, uno habla en chino y el otro en ruso, entonces es como que no me siento cómoda en ningún lado, y eso también es difícil de manejar, porque decimos, ¿cómo hacemos? O sea, es lo que me pasa a mí, yo estoy con mi hijo, con mi nieto, y después todo con ustedes, obviamente virtual, que es con los que realmente puedo llegar a hablar y que hablamos el mismo idioma, porque yo le estoy explicando esto y usted a mí me entiende y mis hermanos también. Pero si yo le digo esto a otras personas, lo primero que me dicen, vos estás loca, o que Dios no existe, y a mí eso me ofende, porque están ofendiendo en algo que yo creo, porque yo respeto a todos, pero la gente es como que está en otra cosa, no quiere saber nada, y la verdad que se hace muy cuesta arriba. Recuerdo que una vez usted había dicho, el que quiere ser cristiano, o es fácil ser cristiano, pero es fácil ser cristiano de la boca para afuera. Así es. Cuando uno realmente quiere ser cristiano, como Dios manda, como Él dice que tenemos que ser, es muy, muy, muy difícil, y ahí es, en esa tristeza o en esa angustia, es donde Él trabaja con nosotros, porque Él nos muestra todo lo que está pasando. Es lo que me pasa a mí, Él a mí me muestra todo. Yo me meto, leo en noticias, y es como que Él me va abriendo, y como que se van cayendo estos velos de las cosas, ¿no? Y entonces cada vez que uno ve todo que está mal, todo es corrupción, todo está corrompido, todo es, la verdad que es muy, muy lamentable. Sabemos que estamos, ¿no? Viviendo acá en este mundo, y está tomado por el maligno, pero en la vida diaria hay veces que a mí, por lo menos personalmente, se me complica mucho, y bueno, era eso lo que quería compartir. No, Dice largo, pero sí. No es largo, y muchas gracias por esa hermosa participación. De hecho, tengo mucho que hablar acerca de la participación de Silvia. Primero, ella habla sobre el libro de Eclesiastés escrito por Salomón. Todos sabemos que Salomón, cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, él no pidió vencer a sus enemigos, no pidió riquezas. Lo único que pidió él para sí mismo fue sabiduría. Y una vez que Dios viene y accede a darle a él su petición y le da sabiduría, le dice, le voy a dar todo lo demás por cuanto lo que pediste es sabiduría. Entonces tenemos al hombre más sabio en la tierra, o por supuesto después de Jesucristo. Estoy hablando del hombre más sabio en la tierra antes y después, sin contar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es toda sabiduría, porque Jesucristo no tiene sabiduría, Jesucristo es sabiduría. Entonces, aclarado esto, hablamos de Salomón cuando él viene y empieza a cuestionar incluso la misma sabiduría dentro de ese libro. ¿Por qué? Porque es un hombre que resulta que Dios le dio 3 indicaciones de algo que no debería hacer, y a las 3 falló. Le dijo que no tuviera muchas mujeres y las tuvo, que no fuera a comprar caballos y los compró, y que no regresara a Egipto y regresó. Y no voy a entrar en una explicación teológica de estos 3 puntos en los cuales falló él, sino básicamente que el hombre más sabio, que recomendó 3000 proverbios, que recomienda 1000 cantares, que tiene el libro de Eclesiastés, que tiene salmos también, entonces resulta que se equivoca. Este hombre sabio se equivoca.
Cuando este hombre se da cuenta de que él se equivocó dentro de su misma sabiduría, dentro de lo mismo que él escribía y advertía a las demás personas, cae en un estado como de depresión, como de tristeza, y escribe el libro de Eclesiastés. Dentro de este libro de Eclesiastés él empieza a hacer un análisis de sí mismo, de su vida, de sus posesiones, de las capacidades que tenía, de la gente que lo visitaba de otros mundos, y empieza a decir que esto es vanidad, que no importa lo que tuviese, no importa lo que hubiese recibido, es vanidad, incluso la sabiduría, porque la sabiduría, cuando nosotros la tenemos y no la utilizamos correctamente, entonces tenemos un gran problema, porque nosotros la sabiduría la tenemos que utilizar de acuerdo al Espíritu Santo, y este hombre agarró la sabiduría, la utilizó perfectamente hasta un momento en que se dio el espacio de su corazón a unas mujeres, y esto hizo que él apostatara. Hablemos un poquito de la sabiduría para poder ir a lo que es que Silvia habló tantas cosas tan hermosas, por eso le digo, podemos hablar mucho tiempo alrededor de esto. Y entonces él viene y analiza la sabiduría desde el contexto humano, alejado de la obediencia al Espíritu Santo y de la obediencia a Dios, y dice, ni siquiera esto es importante, si ni siquiera esto me llena. Se encuentra él en ese enfrentamiento consigo mismo, donde dice que todo es vanidad, que es vanidad, vacío. Es como cuando ves una pompa de jabón y se ve muy bonita y la toca y ella estalla, no hay nada adentro, se veía bonito, pero entonces él dice, todo se veía bonito, el reino se veía bonito, la gente se veía bonita, las riquezas se veían bonitas, las mujeres que tenía se veían bonitas, todo se veía bonito, pero una vez que lo toqué con su humanidad, explotó todo y no quedó nada. Ahí es donde se encuentra él. Él se encuentra en esa angostura, es en esa angustia. Angustia es angostum, es la palabra, proviene de esa palabra angostum, que significa algo que se va haciendo más angosto, que es lo que Silvia está expresando. A nosotros la vida se nos va haciendo más angosta y más angosta y más angosta, porque llega todo a quedar por fuera, empezamos a ver que en la vida todo es vanidad, que en la vida nada nos va a llenar, que todo es pasajero, que incluso las amistades podrían fallarnos, los padres podrían fallarnos, los hijos podrían fallarnos, nosotros mismos podríamos fallarnos a nosotros mismos, y se va haciendo el camino angustum, eso es la angustia. La angustia es viendo y estrechándonos donde vemos que nosotros somos insuficientes, somos incapaces y necesitamos justamente de alguien que nos dé a nosotros un propósito, un sentido de vida. Ese es Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 12, que debemos de tener los ojos puestos en Él, que es autor, consumador y galardonador de la fe de creer de que en ese camino angosto el Señor nos va a ampliar el camino para poder verlas de manera más clara, sin que nosotros nos sintamos incómodos por lo que dicen los demás, porque no viene de nuestras bocas, es de la boca de ellos. Pero sí hacer lo que dice Silvia, tomar una distancia, porque nosotros tenemos que tomar una distancia. La misma palabra de Dios dice, no te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Con aquellos que llamándose hermanos. Si yo tengo a alguien que se llama hermanos y está vociferando, está hablando mal del nombre de Dios, está utilizando, yo me aparto. No es que no lo ame, no es que no le vuelva a hablar, pero en ese momento, en ese instante no voy a estar a la mesa. A la mesa significa no literalmente, sino tener esa intimidad, esa relación en ese momento. Entonces, este hombre sabio llega a darse cuenta de que todo era vacío, que sin Dios todo es vacío, que sin la presencia de Dios todo es vacío, incluso la misma sabiduría. Porque no olvidemos el proceso para poder entender la sabiduría. Nosotros tenemos intelecto, después viene el conocimiento y después viene la sabiduría. El intelecto es la capacidad de aprendizaje, el conocimiento es lo que aprendemos y guardamos, y la sabiduría es el uso que se le hace a lo que aprendimos. Pero puede haber sabiduría mala y puede haber sabiduría buena. Sabiduría de Dios y sabiduría humana. Entonces viene Dios y le da él sabiduría del Espíritu Santo, pero él viene y la utiliza mal y deja que la sabiduría humana guíe sus pasos. En ese angostum, en ese momento se da cuenta que no hay nada para el hombre que no sea Dios. Lo leo en estas palabras para que la hermana Silvia lo atesore para su corazón, ya que le gusta, le llena como a mí el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versos 10. Procuró el predicador, está hablando Salomón de sí mismo, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, ya él vio que se había cometido los errores, trata de enseñarnos a nosotros y a otras personas cómo hacer las cosas, trata de decirlo de la mejor manera, trata de decirlo de la manera que entendamos sin
sin procurar ofender a las personas, él trata de buscar palabras de verdad y dice el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros en las congregaciones dadas por el pastor. O sea, por mucho que se quiera poner esto livianito, no está livianito. Por mucho que nosotros querramos hablarle a una persona de manera dulce, no va a ser así porque la persona se va a sentir ofendida, porque la palabra de Dios confronta y la palabra de Dios ofende en sí misma, porque nos llama la atención, porque nos llama al arrepentimiento, porque nos llama a reconocer que Él es el sobre todo nombre. Y cuando yo digo, ejemplo, que a la gente lo usa hasta para estornudar Jesús o para un chiste y toda esa gente que dice, ay, qué pastor más radical, qué pastor más exagerado, qué pastor más retrógrada, va a ofenderse la persona. ¿Por qué? Porque en lugar de corregir su manera de actuar, va a querer que se corrija el mensaje que se le está dando. Eso es lo que está diciendo Salomón. Ahora, viene y concluye Salomón antes de cerrar, dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. Ok, si no le gusta, si le parece como clavos, si le incomoda lo que estoy diciendo, por lo menos reciba la amonestación. No hay fin de hacer muchos libros y del mucho estudio, el mucho estudio fatiga la carne. O sea, el hecho de que nos sentemos aquí a hablar, podríamos hablar por horas y por horas, pero hay personas que no lo van a recibir, hay personas que lo van a recibir, hay personas que se van a identificar y como dice Silvia, vamos a hablar el mismo idioma, hay otros que les va a parecer locura, como dice Pablo, lo que estamos hablando, pero al fin de cuentas, dice él, el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Salomón llegó a una conclusión. La sabiduría es buena si se utiliza correctamente, porque aún la sabiduría, que es el resultado del intelecto que procesó la información para que tengamos una conducta, si esa conducta, como le pasó a él, es incorrecta, eso no honra a Dios. Entonces, quitando a los detractores de la Biblia, quitando a las personas por ideología, quitando a las personas porque son ateos, quitando todo eso y metiéndonos nosotros dentro del texto de manera individual, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿hablamos correctamente? ¿Respondemos correctamente? ¿Hacemos las cosas correctamente? Porque tenemos la tendencia, mis hermanos, a ver los errores en los demás y no en nosotros. Si algo quiere anotar la hermana Silvia y si no para pasar con Leo porque es una respuesta a su participación. No, está bien, pastor, muy completo. Muchas gracias. Muchas gracias, amada hermana. Leo. Pastor, lo que se estaba diciendo eso me ponía a pensar que nosotros podríamos, que se me entienda lo que quiero decir, en algún momento ser una especie de Salomón, porque si bien estamos recibiendo aquí conocimiento, el problema de Salomón no fue el conocimiento, el problema de Salomón fue su corazón. Uh-huh. Todos nosotros, si bien tenemos en alguna medida más conocimientos que otros por tiempo o por lo que sea, ya sea estudiando aquí o leyendo la palabra, con ese conocimiento que usted nos acaba de dar acerca de no usar el nombre del Señor en vano, dando eso por ejemplo, o sea, si Dios le está hablando a esa iglesia y nos está hablando a nosotros, lo que nos está hablando es al corazón, ¿no? Porque de ahí es donde salen todas las cosas malas, desde donde se maquina todo, y no me refiero al corazón como siempre nos enseñaba que era el músculo, que uno siempre tiende a pensar en el corazón como ese músculo que está ahí, sino eso que está en el alma, que si Dios nos está dando este conocimiento para que cambiemos cosas que estamos haciendo mal, puesto que yo creo que todos los mensajes que Dios nos trae, por lo menos los últimos tiempos que usted nos da, son para que aprendamos y hagamos. Siempre recuerdo que usted nos enseñó aquello de que Israel escuchaba y hacía. Era una orden. Entonces me ponía a pensar en todo eso, que en alguna medida nosotros podemos tener conocimiento comparados con otras personas que no tienen ninguno, como lo era Salomón, y la gente que lo rodeaba no tenía ese conocimiento porque Dios no se lo había dado a ellos, sino a él. Era qué iba a hacer Salomón con eso que Dios le estaba dando, porque aparte de eso le dio ciertas como directrices o reglas, como usted nos decía que dice la palabra que no hiciera, y él hizo al final. Entonces al final todos nos vamos a desviar en algún momento de nuestra vida a hacer las cosas que no tenemos que hacer, ya sea a la hora de usar el nombre del Señor en vano,
o a la hora de usar el conocimiento que tengamos en mal, o que nos podemos en algún momento sentir mejor que alguien porque sabemos algo de más. Porque a mí me ha pasado que a veces escucho a alguien hablando y yo digo, mira, pobrecito, es que no sabe nada. Eso no es así, ¿no? Y ahora que se está diciendo eso, digo, Señor, qué increíble, qué ignorancia la mía. Pensar que a veces nos sentimos hasta un poco mejor porque creemos que sabemos un poquito más que alguien, o porque creemos que lo que estamos o lo que sabemos, si bien es cierto, si bien es verdad lo que nos estamos aprendiendo, nuestro corazón falla. Lo mismo que hizo Salomón, lo hacemos nosotros. Y lo hago en este momento, ahora que Silvia decía eso. Qué bueno que el Señor, pues a la hermana le habla de esa forma en el corazón, sabiendo que ya hay cosas que nosotros de antemano sabemos que no están bien y que no son bíblicas. Pero el problema no es esas personas, es qué vamos a hacer nosotros con lo que ya hemos recibido. ¿Vamos a despreciar a esas personas? ¿Nos podemos alejar un poco? ¿O podemos alejarnos y orar y pedirle a Dios si Él quiere en algún momento que esas personas puedan salir también de esa oscuridad? ¿O nos podemos sentir mejor que esas personas, creyendo que somos mejores? Porque todo eso siempre me ha dado vueltas en la cabeza, pero ahora que usted decía eso, Salomón hablaba por el error que él cometió, no por la sabiduría que le dio el Señor. Porque usted dijo algo ciertísimo, y lo que Salomón recibió era bueno. Lo que Adán y Eva recibieron era bueno. Lo que usted y yo recibimos es bueno. Pero es qué va a hacer usted con eso que recibimos, o qué vamos a hacer nosotros con eso que recibimos. Entonces me dejó pensando eso mucho, y yo creo que el problema, el mío en particular, es mi corazón. Y espero en el Señor que esto que estoy aprendiendo pueda hacerlo bien realmente para cambiar un poco, ¿no? Lo que hacemos mal. Todos los días vamos a tener que hacer algo diferente en el sentido espiritual, en el sentido de hacer lo que Dios nos demanda que hagamos. No porque seamos salvos o porque Dios haya decidido salvarnos, que eso solo Dios sabrá quiénes son. Nosotros siempre me acuerdo, pastor, y perdone que siempre lo use usted como ejemplo, pero yo creo que las mayores y mejores enseñanzas las he recibido parte suya, con ¿qué va a hacer usted ahora que ya sabe esto? O sea, ¿cuál va a ser su acción, su accionar, su forma de hablar, su forma de pensar? Ya aprendimos hoy que el nombre del Señor es santo, y si supiéramos realmente Amén. cuán santo es, yo creo que ninguno de nosotros siquiera lo diría por Amén. decirlo. Amén. Ya sea ni siquiera cuando oramos. Porque muchas veces hasta hipócritas somos cuando estamos orando. Oramos creyendo que Dios nos está escuchando porque necesitamos algo de Él, pero no lo hacemos realmente porque queremos alabarlo, glorificarlo. Señor, con todo eso que nos está pasando, eso de que todo lo que a un hijo de Dios aparentemente parece mal le ayuda bien, es en el corazón también. Si usted eso lo cree y lo hace en su corazón, entonces sí va a ser de bien. Pero si usted eso no lo ha entendido aún, obviamente va a ser una piedra ahí en el zapato. Entonces le agradezco a mi hermana Silvia por lo que dijo, y a usted, pastor, por lo que nos enseñó. Muchas gracias, Leo. La participación de Silvia fue excelente y la suya también. Así que las participaciones nos enriquecen. Quiero aportar algo alrededor de lo que Leo habló. Me gusta cómo el Señor va desarrollando este tema conversando con el pastor, porque de la riqueza que ustedes ponen, entonces todos podemos edificarnos. Nosotros, si analizamos la Biblia, el problema sabemos que no es la Biblia, el problema es la interpretación que se hace de ella. Uno de los principales problemas que llama Salomón a cuentas, y que yo creo que la mayoría de los escritores bíblicos llaman a cuentas, no es la censura. No, si algo está mal hay que decir que está mal. No es la censura, es la falta de autocensura. Ese es el problema. Porque nosotros tenemos la tendencia a señalar a los demás, pero no censurarnos a nosotros mismos. Ahí, porque si nosotros dejáramos de hablarle a las personas, dejáramos de compartir con las personas, entonces ¿a quién evangelizaríamos? Pero cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a presentar la palabra, si no nos vemos a nosotros mismos, que es algo que le dijo a los Corintios el hermano Pablo, cuando estaban alrededor de la cena, en ningún momento él dijo examinen a las personas que vienen a la cena. Examine el pastor a los que vienen a tomar la cena, si están aptos o no aptos, si son aceptos o no son aceptos. No, dice examínese cada uno a sí mismo, es lo que Pablo llama. Pero nosotros tenemos la tendencia a examinar más hacia afuera que hacia adentro.
El problema no se da, como le digo en la Biblia, sino en la interpretación de ella. Oseas, una de las cosas que llama la atención es que dice que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Pero si analizamos, en realidad ellos tenían el conocimiento, ellos sabían lo que tenían y lo que no tenían que hacer. El asunto es qué hacía con eso, como decía usted, Leo, qué hago con lo que ya yo sé que tengo que hacer. Si lo hago mal o lo hago bien. Entonces la falta de conocimiento que Oseas está mencionando, más que a la información, está hablando al poder poner en práctica la información que yo tengo para que se convierta en sabiduría. Una de las cosas que la gente utiliza de manera mercantil es justamente el libro de Malaquías, cuando habla del diezmo. Malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En tus diezmos y ofrendas. Y se toma eso para venir y someter, para venir y asustar a las personas para que empiecen a diezmar, para que empiecen a dar dinero. Pero si analizamos el texto como tal, ellos sí estaban diezmando. No es que no estaban diezmando, pero daban a la que le faltaba el ojo, a la renca, a lo que sobraba, a lo menos. Entonces, como dice usted, Leo, era un asunto del corazón lo que estaba pasando ahí. En Oseas, tanto como en el texto de Malaquías, así como lo que estamos hablando a nosotros en este momento, es un asunto del corazón. ¿Cómo reacciona nuestro corazón al conocimiento? Y después, una vez que tenemos esa información, ¿cómo sale ese conocimiento hacia afuera? Si el conocimiento que sale hacia afuera es para atropellar a los que menos saben, entonces nos estamos volviendo nosotros idólatras de nosotros mismos, como lo mencionamos al principio, ególatras. Y aparte de eso, de ser idólatras y ególatras, entonces nos salimos del propósito de Dios totalmente, porque el propósito de Dios es poner en primer lugar a su persona, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. De ahí es que el Señor nos llama a nosotros. Poner al prójimo en primer lugar no significa alcahuetearlo ni pasarle por alto las ofensas, hay que confrontarlo. Pero hay que confrontarlo con el propósito de edificar, con el propósito de que la persona se aleje, y eso debe conllevar, a la hora de enfrentarlo, debe conllevar amor. Amor a la hora de llamar la atención, que fue lo que el Señor lo hizo. El Señor lo hizo de una manera tan deliciosa, tan exquisita, que cuando aquellos hombres vinieron a apedrear a la mujer que estaba ahí por adúltera, Él no la acusó, Él no la atacó, ni siquiera a ellos los atacó. Él no los atacó ni a ella ni a ellos, sino que Él se voltea a ellos y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No les está diciendo que no lo hagan. Si hay un mandamiento que hay que lapidar a esta mujer por adúltera, bueno, háganlo. Está bien, hay un mandamiento, háganlo, pero el que esté libre de pecado, el que no tenga pecado. Si hay alguien sin pecado, entonces tire la primera piedra. Estos hombres se hacen el autoexamen. En lugar de estar examinando a la mujer, se voltean a sí mismos y se autoexaminan y dicen: no, nosotros no estamos libres de pecado. Entonces se empezaron a alejar. Una vez que ellos se alejan, se voltean de la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? Entonces ella le dice: ninguno. Entonces le dice: yo tampoco. Pero cuando le está diciendo el yo tampoco, él es santo, él es sin pecado. Él pudo haber arrojado la primera piedra, y en lugar de arrojar la primera piedra, él antepuso la misericordia y el amor con esta mujer. Resulta que cuando nosotros aprendemos algo, lo que hacemos con eso que aprendemos es exaltarnos y decir: que ellos no saben nada, yo sí sé. Cuando debería de llevarnos al angosto. Deberíamos llevarnos a la angustia. ¿Cuál angustia? No voy a participar en esto, pero no los dejo de amar. No voy a participar esto, no voy a permitir esas palabras dentro de mi casa, no voy a permitir esas palabras dentro de mi vida, pero cada vez que se abra una oportunidad para poder charlar con una persona dentro del marco del respeto, dentro del marco del amor, lo voy a aprovechar. Y eso fue lo que hizo el Señor en la casa de Simón, lo hizo en la casa del fariseo. Lo hizo en cada lugar donde llegó. Él no se alejaba de las personas. Él se acercaba a las personas, pero les ponía un límite, les ponía una línea. Decía: de aquí no se pasa. De aquí no les voy a permitir pasar, pero los amo. Los estoy llamando al arrepentimiento. Los estoy llamando a la reconciliación con Dios. Ese es mi propósito, que ustedes se arrepientan. Pero no significa que que los voy a alejar, sino que hasta el último instante, hasta el último momento, hasta el último segundo, voy a seguir abogando por eso. Y estando Él en la cruz, en el momento más difícil de todos, pudo haber dicho: estos que me están crucificando, estos que se vayan al infierno. Estoy hablando de Dios, que estaba en la cruz, que se humilló a sí mismo. Y en lugar de hacer eso, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor al 100%. Eso es la mayor expresión de amor, que un hombre que está siendo asesinado, un hombre que está siendo insultado, humillado, escupido y todo, en lugar de salir odio, sale más amor. Sale aún más amor.
y continúa intercediendo por las personas que lo están asesinando. Y eso, mis hermanos, ya supera incluso hasta la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es hacer el buen uso del conocimiento, lo que el intelecto adquirió. Pero cuando nosotros tenemos el corazón lleno, inflamado de intelecto, el corazón lleno, inflamado de conocimiento, el corazón lleno, inflamado de sabiduría, debe estar por encima algo. Debe estar por encima algo que cubra eso, que llegue y abrace, atesore y lo abrace de tal forma que no permita que eso se vaya. Y es lo que Salomón dijo: tener presente que de todo vamos a dar cuentas. Y cuando yo tengo presente que voy a dar cuentas, entonces eso me va a llevar a la herramienta más importante que Dios me dio a mí para agradarlo: la obediencia. Y cuando yo obedezco, voy a recordar que amé a mi prójimo como a mí mismo. Pero no solo al prójimo, no solo a mi mamá, no solo a mi papá, no solo a mi esposa, no solo a los que me aman, porque eso es fácil, dijo el Señor, sino a aquellos también que no te aman, a los enemigos. Ame a sus enemigos, ore por ellos. Ese es el centro de lo que el Señor está enseñándonos a nosotros. Ese es el centro del mensaje. Y cuando yo logro entender lo que es el nombre de Él, el sobre todo nombre, entonces Él me dice a mí que si Él lo hizo, que yo lo puedo hacer. Por eso es que le dijo a ellos: id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándole lo que yo os enseñé en mi nombre. Espero haberme explicado con esto, Leo. Pastor, por supuesto, más bien me dejó pensando mucho más aún. Te agradezco, pastor. Gracias, mi amado hermano, gracias por la participación exquisita esta noche, y se va a ir poniendo cada vez más hermosa. ¿Quién más quiere participar? Nos quedan 40 minutos, 5 para orar, 35 para conversar con el pastor acerca del tema. Y es delicioso. ¿Qué nos enseña a nosotros el Señor? De hecho, vamos a hablar dentro de 2 semanas. El hermano Rafa predica este fin de semana y yo el otro. Le puse un título muy interesante: para amigos como yo, mejor vete con tus enemigos o busca a tus enemigos. Alguien diría: ¿pero qué le pasó al pastor? ¿Qué clase de amigo es este? Debe ser un amigo bien enemigo. No, mis hermanos, es que de eso se trata. Ese es el centro del mensaje que vamos a tener de este sábado en 8. El centro del mensaje, que tenemos la tendencia a vernos ofendidos, a ver que nos atacan. Ay, es que nosotros somos las víctimas, pero no nos analizamos a nosotros realmente dentro de nuestra vida diaria cuál es nuestro aporte para que las demás personas puedan ser edificadas o no, amigos o enemigos. ¿Quién quiere participar para que hagamos rica esta clase? Yo creo que los que entraron tarde ya por lo menos tienen la idea de lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa hacer algo en el nombre de Jesús? Bajo la autoridad de Él, bajo la soberanía de Él, pero también reconociendo nosotros que nosotros no tenemos ni opinión, ni ton ni son en esto, que todo lo que tenemos que hacer es como Él lo dijo, de la manera que Él lo dijo, bajo su pensamiento, y entonces un día que tal vez no está tan lejos, estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Y ojalá que las cuentas que vamos a rendir no obstruyan esas hermosas palabras que Él ha de decir a aquellas personas que se esforzaron, aunque fallaron, que nos esforzamos, aunque fallamos, para poder agradarlo. Esas hermosas palabras que Él va a decir cuando diga: benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. ¿Porque fuimos impecables? No, fallamos constantemente. Porque nunca jamás de nuestra boca ha salido algo que ofenda. No, siempre han salido palabras que ofenden, porque nos esforzamos. Que una vez que hemos aprendido algo, como lo dijo el hermano Leo, ¿qué vamos a hacer con eso que aprendimos? Una vez aprendido, ¿qué voy a hacer con eso? Porque puede ser que lo pase por alto. Y ahí sí está seria la cosa. Porque el Señor dice a través del apóstol: mejor les hubiera sido no haber aprendido. ¿Por qué? Porque ahora es peor. Porque al conocer lo que no tengo que hacer y lo hago, ahora es peor. Ahora es peor porque ahora sí me van a llamar a cuentas y decir: ahora ya no es ignorancia. Ahora no fue que te enseñaron mal, ahora sí lo sabes. Y si lo estás haciendo, eso se llama cinismo. ¿Cuál es la diferencia entre el cinismo y la necedad? La necedad es aquel que sabe hacer lo correcto y no lo quiere hacer. El cinismo es aquel que sabe hacer lo correcto, no lo quiere hacer y no le importan las consecuencias, no le importa el castigo.
Eso es cinismo. ¿Quién me interrumpe? ¿Quién participa? No me dejen solo hablando a mí, porque estamos en una clase de conversando con el pastor y el pastor no conversa con el pastor, solamente el pastor con el pastor. ¿Quién dice, aquí estoy, quiero participar? Perdón, ya que no haya entrado, entonces yo quería Diga, hacer otra Leo, pregunta. diga, Cuando usted pregunta. antes dijo de que Jesús había hecho una línea, había un límite en el que ellos no pasaran, ¿se refería a qué exactamente, pastor? El límite que el Señor pone es que Él está con las personas, pero Él no va a participar con las personas de sus pecados, de sus transgresiones. Él está con ellos. Está en la casa de Lázaro y es la casa de su hermana. Ahí estuvo Él, estuvo conversando con ellos, les estuvo enseñando, pero no dice todo, porque Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo no cabrían en todos los libros del mundo, pero no lo dice, pero incide que el Señor en ningún momento usó palabras impropias cuando estuvo con incluso cuando fue arrestado, él no permitió que se pasaran ciertas líneas. Déjeme contarle una parte que a mí me causa mucha impresión en la forma de actuar nuestro Señor. Él está siendo arrestado, está en la casa del sumo sacerdote y alguien viene y le da una bofetada. ¡Puaf! Y él no dejó que se pasara el límite. Dice, ¿por qué me pegas? Dice. Vea qué interesante, estaba arrestado, estaba golpeado, había pasado toda la noche sin comer, estaba a punto de llevarlo ante el procurador romano para que sea crucificado. Y él dice, ¿por qué me pega? O sea, él pone el límite, de aquí no pasan. ¿Me expliqué con eso, Leo, para darle espacio a Ari o a Will? Sí, señor. Muchas gracias, Sí. pastor. Porque eso es lo que pasa, mis hermanos. Nosotros tenemos que poner límites. No, eso no. Ejemplo, estamos en una mesa, estamos conversando y alguien que hace con palabras vulgares, no, yo no participo en esto. Si van a seguir hablando así, yo me voy. Ustedes tranquilos, se pueden quedar como quieran, pero yo no voy a poner mis oídos delante de este tipo de conversaciones. Se ponen límites. El Señor siempre puso límites. Ari o Will. Buenas noches. ¿Me escucho bien ahí? Le escuchamos bienísimo. Bueno. Más que todo, no es una pregunta, más que todo es algo que ya sabemos en realidad y como solo bien explicado. Y que qué importante es saber eso, pastor, porque realmente muchas veces uno viene o venía, digamos, en este caso en una línea donde siempre le decían esto a uno: en el nombre de Jesús vaya, en el nombre de Jesús créalo, en el nombre de Jesús tal cosa. Y cómo realmente ahora nos abrimos a un panorama donde realmente esto nos enriquece tanto, el saber que realmente no es así. O sea, no podemos utilizar el nombre de Jesús o su nombre para estas cosas. Y yo, bueno, ahorita estamos por acá, de hecho estamos en el templo, estamos limpiando, y realmente compartía con Ari eso y me decía ella, sí, es que cómo nosotros se nos fue enseñando eso que siempre nos decían, no, en el nombre de Jesús usted va, en el nombre de Jesús usted va a ir bien, le va a ir bien en esto. Todas estas cosas, cómo nos fueron enseñando de una manera incorrecta, ¿verdad? Que, bueno, pues usted más que nadie sabe, ¿verdad? De dónde venimos nosotros y todo, y cómo nos fueron enseñando y metiendo cosas incorrectas que ahora, por la misericordia de Dios, hemos ido comprendiendo, entendiendo, y que eso nos ayuda a nosotros a realmente mostrarle a otras personas de lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Esta parte que es importante también, ¿verdad? Que para eso estamos aquí, para discipularnos, claro, y poder discipular a otros, ¿verdad? Enseñar a otros. Pero todas estas cosas, algo tan pequeño como eso, pastor, que yo lo he analizado ahorita, algo tan pequeño como entender que utilizar el nombre del Señor para cualquier cosa, inclusive como decía usted a veces en un estornudo, qué importante poder enseñarle a los demás eso, que ese nombre no se utiliza así, o sea, no se utiliza en vano, no es cualquier nombre. Así no es.
el nombre de una persona, de cualquier persona que se está utilizando, es el nombre de nuestro Señor. Y qué importante poder nosotros realmente ahora tener esta perla de sabiduría, ¿verdad? Como nos dice usted, porque ya esto nosotros podemos atesorarlo, hermana, nosotros, ponerlo en práctica nosotros y poder enseñar a los demás. Y entender todo esto y ver, como decía nuestra hermana Silvia, de otras cosas que en otros lugares se escucha uno o convive, digamos, con otras personas, poder realmente, como dice usted, si se da la oportunidad, pues hacerlo saber también, ¿verdad? Pero realmente, pastor, eso, yo ahorita realmente le agradezco mucho este tema que Dios puso en su corazón, que no sé que no es usted, sino es Dios lo que pone esos temas, porque realmente es la necesidad que hay en nuestros corazones de poder entender y comprender esto, que a veces lo hacíamos en este caso porque no sabíamos, no comprendíamos inclusive la profundidad que eso tiene, que conlleva, ¿verdad? Todas estas cosas. Y eso es algo que uno realmente en este momento, pastor, de mi parte, de mi familia también, pues atesoramos poder estudiar la palabra de esta forma, ¿verdad? Que Dios nos da el privilegio con usted y comprender ya más a fondo todo esto. Nos ayuda realmente a agradecerle realmente a Dios todas estas oportunidades, todos estos privilegios y no, pues poderlo llevar, digamos, a las demás personas cuando se dé la oportunidad, como dice usted, cuando se presenta esa oportunidad. Más bien, muchas gracias, pastor. No, muchas gracias a usted, Will, por todas esas palabras de bendición que nos traes. Y deseo apuntar un poquito a lo que Will puso. Cuando nosotros decimos vamos en el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? O sea, ¿significa que no lo vamos a hacer? No, no significa, es hacerlo en conocimiento. Es que a veces el problema es que nosotros nos vamos a limitar porque consideramos que cada vez que vamos a abrir la boca vamos a pecar, cada vez que vamos a caminar vamos a pecar. No, es entender qué es lo que se mueve alrededor de esto. El Señor, para darnos una idea de lo que es caminar en el nombre de Él, para darnos una idea de lo que es la potestad, la autoridad de Él, que es lo que venimos hablando desde el principio de la charla, el Señor nos deja unas palabras en un libro que se llama Apocalipsis. Ahí queda encerrado todo. La gente piensa que el Apocalipsis es destinado para asustar a la gente. No, el Apocalipsis es un libro exquisito que nos habla de la persona de Cristo de una manera tan amplia, tan grande, que a estas personas que estaban siendo perseguidas, asesinadas, aserradas, echadas a los leones, a todas esas personas que estaban viviendo un tiempo difícil, les traía consuelo, les traía paz. ¿Y por qué les traía consuelo y paz? Porque no era para asustar a nadie. Es un libro que tiene una codificación que tenemos que descodificarlo con Levítico principalmente y con otros libros para poder entender el mensaje que está ahí. Pero es un mensaje de paz, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de soberanía. Es escrito a las iglesias, no es escrito a los no creyentes, es escrito a las iglesias. Y a estas iglesias les dice el Señor, hablando de su respaldo, de su soberanía, de lo que es caminar con Él, dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, escribe, verso 19, capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 iglesias que he visto a mi diestra y de los 7 candelabros que de oro, las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias son 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Ahí empieza a decir, dígale a estas personas, escuche lo que le dijo antes. Dígale a estas personas que yo, el alfa y omega, el principio y el fin, el que estaba muerto y resucitó, les está diciendo esto. Y nos devolvemos al verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. ¿Qué es lo que está diciendo? No teman. Yo tengo en mis manos las estrellas, tengo las iglesias. Las estrellas se refiere a los mensajeros y las iglesias se refiere a las congregaciones. Yo vivo, estuve muerto, yo resucité. Yo tengo el control, yo tengo la potestad, yo tengo todo en mis manos. Confíen en que yo soy el sobre todo nombre, que yo soy en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que yo soy el Señor.
Confíen en que yo tengo el control absoluto de todo, aun cuando los están persiguiendo, aun cuando los están aserrando, aun cuando los están quemando, aun cuando los leones les son echados para que se los coman. Nunca estoy perdiendo el control, nunca lo he perdido ni nunca lo perderé, porque yo soy el dueño absoluto de todo. Ese es estar en el nombre de Cristo. Ese es estar en el nombre de Dios. Entender que aún en nuestra muerte, que es lo peor que nos podría pasar, la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu garganta? ¿Por qué? Porque Él está claro que ni la muerte nos puede apartar del Señor. Que ni lo peor que nos pueda pasar nos puede apartar del Señor. Porque no depende de mí. Depende exclusivamente de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nosotros. A ver, ¿quién quiere participar? Nos quedan 20 minutos, 5 para orar y 15 para terminar. ¿Quién quiere ser parte de esto para ir cerrando con la clase? Y el libro de Apocalipsis, mis hermanos y mis hermanas, es el libro más delicioso que hay para poder entender lo que es el nombre del Señor, lo que es la autoridad del Señor, lo que es la majestad del Señor. Ahí cuando usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, me encanta a mí este capítulo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. ¿Dónde? Donde sí hay potestad de Cristo, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ahí está la potestad de Cristo porque Él es el nombre, porque Él es el yo soy. Yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero, que tenían sus arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz en los cielos, Y miré y oí la voz de muchos ángeles y alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado y lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, a la gloria, el poder por los siglos de los siglos. A Él sea, por favor preste atención, a Él sea, al Cordero le sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo vuelvo a repetir. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué hicieron los 24 ancianos? ¿Sabe qué hicieron los seres vivientes al escuchar eso? Al escuchar ese nombre resonar por todos los cielos, por toda la eternidad, por todo el lugar santo. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermoso, hermosísimo. Eso es entender el nombre de Dios. Eso es entender el nombre, sobre todo nombre. Un nombre que debe llamarnos a adoración, no a burla. Un nombre que debe llamarnos a confianza, no a duda. Un nombre que debe de llamarnos a amor, no al odio. Un hombre que debe llamarnos a la compasión y a la misericordia, no al señalamiento. Eso es lo que ocurre en un corazón
que entiende el nombre de Dios, el nombre de Cristo. A ver, hermana Vilma. No, es que estaba leyendo aquí en el libro de Daniel, que se estaba leyendo en Apocalipsis, y estaba leyendo aquí en el libro de Daniel, que también menciona algo así, dice Daniel 7:10. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez. Delante de él. El juez se levantó y los libros fueron abiertos. El juez es el Señor de... Amén. El Señor de señores, ¿verdad? Amén. Ese es el juez. Entonces él fue el que abrió los libros, que los libros fueron abiertos. Amén, mi hermana. Amén. Él está viendo lo mismo. El mismo escenario. El mismo escenario que Juan está viendo. Exquisitos. Gracias, mi hermana Vilma, por esa palabra. Daniel está viendo lo mismo, Ezequiel está viendo lo mismo. Cuando empezamos a leer el libro de Ezequiel está viendo exactamente lo mismo y Juan está viendo lo mismo. Es el mismo escenario. Eso debería traernos a nosotros paz, confianza, esperanza y seguridad. Eso es lo que debería de traernos. En síntesis es que cada vez que utilicemos el nombre del Señor sea para adorarlo, ¿no? Solamente, o primero, para eso. Sí, voy a usar una palabra más general. Para adorarlo es parte de, para edificar. Okay. Sea para adorarlo, sea para enseñar, sea para que las personas lo conozcan, para edificar. Edificar. Cada vez que usemos el nombre del Señor sea para edificar, para construir, para que en el corazón de las personas que comparten con nosotros, sea que crean o sea que no crean, quede una semilla y no nos escuchen a nosotros siendo parte del desorden, sino ser parte del orden, alejarnos del caos para estar en el cosmos. ¿Me explico con eso, mi hermano Leo? Perfectísimo, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. 10 minutos, 5 para orar y 10 minutos para una última participación, me parece a mí. Y si no, terminamos acá con esta clase y me dice alguien, recuerde que estamos quedando grabados, me dice alguien, levanta la manita y dice, a mí me gustaría despedir con oración esta clase. ¿Quién antes de la participación levanta la mano para después ponerlo? La clase va a quedar son 2 horas, pero queda como 1:30, 1:15 minutos por ciertas cositas que yo tengo que corregir, entre eso lo que estoy diciendo yo ahorita. Pero el audio se los paso así como están al grupo, así como es tal y cual está, yo se lo paso al grupo. A la hora de subirlo a mi canal, entonces es que lo hago editado, ¿verdad? Porque eso nos bendice a todos. No olviden que mañana el hermano Rafa está predicando, así que no nos perdamos esa hermosa participación de él y que el Espíritu Santo guíe sus palabras y que sea edificada la iglesia. ¿Quién dice, yo quiero despedir en oración esta clase? A ver, no quiero decir dedocráticamente, porque si digo dedocráticamente tendría que cortar la oración y me gustaría que no tener que hacer eso, porque eso también edifica a los que nos están escuchando, edifica a las personas que nos van a acompañar, edifica a aquellas personas que tal vez están en una cama y no pueden ir a una iglesia, edifica a aquellas personas que tal vez no se pueden desplazar, o a los que están en un lugar y no encuentran dónde congregarse porque han llegado a lugares donde ven que la blasfemia está al frente, está al puro frente, en todo momento está la blasfemia, está el menosprecio al Señor y está la exaltación del hombre. Entonces encuentran un refugio en las cosas que nosotros podemos estar aprendiendo y otros hermanos alrededor del mundo están enseñando. Pero hay una necesidad clara en estos tiempos donde el mal está totalmente desatado. Una necesidad de aprender correctamente, una necesidad de recibir palabra de verdad, sin manipulación, sin especulación, sin opinión. Una palabra que nos traiga a nosotros y nos confronte. Hay una gran necesidad de eso. Y cuando estamos... ¿Usted me permite a mí? Por supuesto, mi hermano. Hace muchísimo tiempo que yo no oro. Bueno, pues bendito Dios. Aquí al final de... hace muchos años. Sí. Pero sí, hoy me siento muy, muy edificado y me siento muy, muy gozoso. Hace muchos años de verdad que no me siento así. Y si usted me permite,
Mi hermano, ¿para qué vamos a desaprovechar el tiempo? Si el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, está moviendo tu espíritu y te está llamando, escuchemos tu conversación con Dios. Gracias, pastor. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias. Te doy gracias porque me dejaste, Señor, un día más, no solo estar con vida, sino poder compartir acá en la noche el estudio bíblico con el pastor y con mis hermanos. Amén, Señor. Sé, Padre, que a cada uno de nosotros nos diste lo que necesitábamos hoy. Espiritualmente hablando, lo que nos enseñaste es algo que cambia para los que entendieron, Señor, para los que tú quieres que entendieran la vida de muchos. Amén. Padre, gracias porque a pesar de que somos malos, Señor, de que nos equivocamos, de que siempre corremos de continuo al mal, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y hoy que salió el sol, Señor, y hoy que se puso el sol, nos permites estar acá en la noche con vida y con salud a muchos. Habrán algunos otros hermanos, Señor, alrededor del mundo, gente que vaya a escuchar esta bendición, Señor, este estudio, que tú los ayudarás y que les darás a ellos también conforme a lo que nos diste a nosotros. Yo solamente quiero darte gracias, Señor, porque mi corazón está agradecido. Estoy agradecido de poder haber sido, Señor, uno más acá, junto a mis hermanos. Sé, Señor, que me equivoco muchísimo. Sé que muchas veces, Señor, no es correcto lo que hago, pero hoy me permitiste llegar acá y me has permitido, por tu misericordia, ponerme a cuentas contigo. Amén. Gracias, Señor. No sé si mañana estaremos acá, pero si nos permites, Señor, si me permites, me encantaría escuchar también la prédica de mi hermano y a los que tú desees. Amén. Gracias, Padre, por el conocimiento que le has dado al pastor, pero más que todo por el corazón que has puesto en él. Porque sé que si bien es grande ese conocimiento, Señor, el amor que has puesto en su corazón para enseñar es aún más grande, porque ese es el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Eres digno de ser alabado, Señor, digno de ser exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Amén.